La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. El mensajero de Dios es un hombre que muy pocos comprenden. Su tarea, la de proclamar el mensaje divino, le trae inmensa felicidad y profunda tristeza. Es al mismo tiempo un privilegio y una carga tremenda. Es responsable no solamente por su propia relación con Dios, sino también por estar seguro que otros entiendan sus responsabilidades ante el Señor. Esta es la responsabilidad, con su gozo y su tristeza, que Juan recibe en la visión del librito en Apocalipsis 10, versículos 8 al 11. Dios ya había mandado advertencia tras advertencia al Imperio Romano. Luego anunció que no habría más advertencias ni más tardanza después de las 6 trompetas. Estaba por llegar el momento de pagar con tribulación a los que habían atribulado a la iglesia del Señor por tanto tiempo. En esta situación, Juan mismo tendría la responsabilidad, como vocero de Dios, de proclamar un mensaje de juicio y destrucción. Juan escribe: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, versículos 8 al 11. La interpretación de esta visión es relativamente sencilla, pero su mensaje es profundo en significado. La base de la visión es una muy parecida en Ezequiel capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 de Ezequiel, el profeta recibió el llamamiento del Señor: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, y lamentaciones y ayes. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, y ve y habla al de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca como miel. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, al capítulo 3, versículo 3. Así como en el caso de Juan, Ezequiel recibió el mensaje de lamentación y ay para un pueblo rebelde. Cuando recibió la palabra de Dios, le pareció dulce como la miel. Pero así como en el caso del apóstol años después, a Ezequiel también le pareció amarga cuando le tocó anunciar destrucción y juicio para el pueblo de Israel. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ezequiel versículo 14.
en estos dos casos. Vemos el conflicto interno en los mensajeros del Señor cuando les toca anunciar juicio. Su responsabilidad es asimilar bien el mensaje que reciben de Dios, comerlo, según el símbolo. Luego deben anunciar este mensaje cuando la gente quiere escucharlo y cuando la gente no quiere escucharlo. Escuchen o dejen de escuchar por su rebeldía. Y allí precisamente viene la amargura de advertir y anunciar condenación cuando el pueblo no hace caso a las advertencias de Dios. El mensaje se vuelve amargo porque tan pocos lo reciben, y esta rebeldía resulta en su destrucción. Pero el profeta tiene que seguir declarando el día amargo del juicio de Dios. En el resto del libro de Apocalipsis, Juan, como vocero de Dios, pronuncia ay y destrucción sobre los hombres que habían rechazado a Dios. Proclama la destrucción del Imperio Romano por la persecución que había efectuado contra la Iglesia del Señor. Y en medio de todo esto se ve el sufrimiento de la Iglesia misma, mientras no llegue el juicio de sus perseguidores. En palabras claras, el ángel le dijo a Juan: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, versículo 11. Este texto es clave para entender el resto del libro. Este libro no trata de edades futuras, pleitos eclesiásticos, ni guerras modernas. Trata de pueblos, naciones, lenguas y reyes que existían ya en el tiempo de Juan. Pueblos que estaban rechazando el mensaje de Dios, ignorando sus advertencias y siguiendo en su rebeldía y persecución del pueblo de Dios. Sobre estos reyes venía la ira de Dios y la consecuente destrucción que se describe en las demás visiones del libro, dulce y amarga. Tal es la tarea que Dios ha dejado para la Iglesia del Señor. La actitud manifestada primeramente por Ezequiel y años después por el apóstol Juan debe ser nuestra también como voceros del mensaje divino. Ciertamente la tarea no ha cambiado mucho con el transcurso del tiempo. Nosotros hoy en día no recibimos revelaciones como Ezequiel y Juan. Tenemos la revelación completa y perfecta en la Biblia. Su mensaje es aplicable a toda situación de toda persona en todo tiempo. La tarea del cristiano nuevo testamentario en el siglo XX es publicar este mensaje para que las gentes de su tiempo lo conozcan. Realmente es una tarea llena de visiones y gran gozo. No hay momentos más dulces en esta vida que aquellos en los cuales ayudamos humildemente a otra persona a entender las riquezas que Dios ha depositado en su palabra. El privilegio de ver la luz llegar a un corazón que antes vagaba perdido, sin guía, sin esperanza, es de los más altos que el ser humano puede recibir. Encaminar una mente del error a la verdad, llena de alegría a cualquiera. Esta es nuestra razón de ser como cristianos, y es el gozo dulce que nos anima e impulsa a llevar el mensaje divino por todos los medios a las almas perdidas. El cristiano fiel no se queja de los sacrificios que son necesarios para llevar a cabo esta tarea, porque el gozo que siente al ver un alma encontrar al Cristo vivo le basta como pago por todos sus esfuerzos. La maravilla de la promesa de Cristo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es mucho más grande que cualquier obstáculo que podamos encontrar como mensajeros de esta verdad libertadora. Dulce como la miel. Así siente el cristiano las buenas nuevas de Cristo en su corazón y en su boca, cuando son recibidas con fe y amor por los que oyen. Pero lamentablemente no es siempre así el caso. Muchas veces, demasiadas veces, la reacción del oyente no es de fe, ni mucho menos de amor por la verdad. Cuando el cristiano acepta la responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios, tiene que entender que más veces que no, va a ser rechazado. No solamente le tocará anunciar las buenas nuevas tan dulces de la salvación en Cristo, también tendrá que proclamar con denuedo y amor las advertencias tan amargas de la condenación eterna sin Cristo. Y más amargo todavía serán los muchos casos
de personas que no harán caso tampoco a las advertencias divinas. Algunos hasta se burlarán, no tanto de uno como del mensaje que trae. Pensarán que el cristiano está juzgando, que es orgulloso y creído, o peor, lo condenarán por ser contencioso por la palabra de Dios. Y entonces aquel mensaje que sintió tan dulce en su boca, dulce como la miel, le amargará el vientre. Estos son los momentos más tristes en la vida del mensajero de la palabra de Dios. Se siente frustrado porque sabe que no puede hacer más que enseñar. Quisiera exigir la obediencia, pero no lo puede hacer. Se siente decepcionado porque puede pensar que él mismo tiene la culpa, pero si ha predicado la verdad en amor, no puede hacer más. Se sentirá enojado con el diablo por haber inventado la primera mentira, por el engaño del pecado y las doctrinas de demonios que mantienen a miles de almas en la esclavitud del pecado, enojado con aquellos que enseñan el error o que impulsan la inmoralidad y degeneración general en la sociedad. Experiencias amargas, tristes, pero el mensajero de Dios tiene que seguir hablando la verdad con amor. No puede estar enojado con el pobre pecador, ni debe atacarlo por sus errores. No puede ser contencioso con aquellos que por ignorancia se oponen a la verdad con enseñanzas humanas. Solamente puede seguir enseñando y, como su Salvador años atrás, llorar por aquellos que son tan duros de corazón que ni el amor de Dios, ni el temor de Dios, ni la verdad del Evangelio pueda penetrar y producir fe y obediencia para salvación. A veces observamos una actitud diferente en algunos cristianos. Supongo que no han entendido el Espíritu de Cristo mismo, porque tienen la mala costumbre de ridiculizar a los que están en el error. Se burlan de los que se están hundiendo en el pecado. Se gozan con ver a uno que sigue alguna enseñanza falsa perder el debate. En ellos no se ve el sincero propósito de abrir ojos, sanar corazones, ni salvar almas. Se conforman con demasiada facilidad y aceptan la desobediencia de las gentes sin preocupación ni tristeza. Lástima, porque estos cristianos no conocen el verdadero espíritu del mensajero de la verdad, un espíritu que saborea la dulzura de alumbrar en las tinieblas y que llora con la amargura del rechazo de la verdad de Dios. Estimado oyente, ¿cuál es su reacción al mensaje divino? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Ahora quiero considerar el tema acerca de la autoridad en religión. Quiero empezar diciéndole lo siguiente, que en casi toda área de la vida es importante conocer las reglas y dónde encontrarlas. Por ejemplo, en el campo de las competencias atléticas o de cualquier deporte, se necesitan reglas
y una autoridad establecida. Cuando los equipos se reúnen para competir en el campo, lo hacen de acuerdo a reglas escritas que una junta directiva, una junta autorizada ha escrito y ha sido avalada y ha sido reconocida su autoridad anticipadamente. Sea que tenga que ver con los deportes, una organización cívica, una actividad escolar, una iglesia o una nación, el principio de tener una serie establecida de reglas o una autoridad establecida es algo ampliamente aceptado. Todos entienden que es necesario tener una autoridad reconocida o un libro de reglas establecido. Ahora, enfoquémonos en algo mucho más importante que cualquier evento deportivo. Considerémonos en el campo de la religión y preguntémonos, ¿existe una autoridad singular en religión? ¿Existe un documento singular y autoritativo o un libro de reglas en religión? Si al determinar las reglas para la iglesia, su organización o su adoración, alguien consulta un libro de credo para buscar las directrices, otra persona consulta la decisión que una convención de delegados hace y otra persona hace una decisión basándose en lo que siente en su corazón. Esas personas no podrán llegar a ninguna clase de acuerdo adecuado. Ellos no podrán jugar en la misma cancha, por decirlo así, y ciertamente habrá división y desunión. Si queremos unidad y acuerdo y la verdad absoluta en cuanto a lo que creemos, la manera en que vivimos y la manera en que debemos realizar nuestra adoración, debemos comenzar determinando quién tiene el derecho de hacer las reglas y dónde están escritas esas reglas. Conocer cuál es el estándar de autoridad afectará nuestro destino eterno. Entonces, la búsqueda acerca de la autoridad en religión es muy importante. Por lo tanto, hagámonos 4 preguntas que son muy esenciales. ¿Qué es autoridad? ¿Quién o cuál es nuestra autoridad en religión? ¿Cómo se da a conocer esta autoridad? ¿Existe más que un estándar de autoridad hoy? Comencemos primeramente con dar respuesta a la interrogante ¿qué es autoridad? Vamos a comenzar nuestra búsqueda preguntando ¿qué es autoridad? Hemos usado la palabra autoridad varias veces hasta este momento, pero ¿qué significa realmente esta palabra? Según el diccionario, la palabra autoridad significa el derecho o poder de imponer obediencia, supremacía moral o legal, el derecho de mandar o hacer una decisión final. Un buen ejemplo de esta definición se encuentra en Mateo 8:9, donde un centurión romano que había pedido a Jesús que sanara a su siervo, dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mateo 8:9. Entonces, autoridad involucra el derecho de mandar y el poder de dar leyes. La raíz de la palabra autoridad es autor. Un autor es la persona que crea o da existencia a algo. Esta palabra hace referencia a la persona que es el fundador o inventor de algo. Por ende,
La palabra autoridad expresa una o más de las siguientes ideas: el derecho o poder de mandar o hacer decisiones finales, la supremacía moral o legal, el originador o fundador de algo. Pero, ¿qué acerca de la autoridad religiosa? Mientras continuamos nuestra búsqueda de la verdad en cuanto a la autoridad en religión, hagamos nuestra segunda pregunta principal: ¿quién o cuál es la autoridad en religión? Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. A mostrar mi gratitud. A mostrar mi gratitud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. A mostrar mi gratitud. A mostrar mi gratitud. La pregunta que nos haremos es esta: ¿quién o cuál es la autoridad en religión? ¿Quién tiene el derecho de promulgar mandamientos y leyes concernientes a la manera en que debemos vivir o la manera en que debemos adorar? ¿Quién tiene la supremacía moral y legal en cuanto a estas cosas? Por ejemplo, suponga que usted construye una casa con sus propias manos, una casa que creó y amuebló con su propio dinero y en la cual usted y su familia viven. ¿No tendría el derecho de determinar las reglas acerca de lo que se puede hacer o no en la casa o a la casa? ¿No tendría el derecho de establecer algunas reglas y directrices para los que viven en su casa? Ciertamente tendrían derecho, y los que viven en su casa no tendrían derecho de cambiar o alterar las reglas sin su permiso. Entonces, de la misma manera, Dios fija las reglas y directrices para cada uno de nosotros. Él construyó este mundo. Es el creador del universo. Esta es su casa y Él ha fijado las reglas. La casa le pertenece. Nosotros no tenemos derecho de cambiar las reglas concernientes a la manera de vivir en esa casa. Él es el propietario, constructor y sostenedor de esta creación grandiosa y maravillosa. Por tanto, Él tiene la autoridad de gobernar los asuntos del hombre, ya que tiene toda potestad. Ahora regresemos a la Biblia para ver lo que dice acerca de la autoridad de Dios. Mientras lo hacemos, veamos quién más tiene autoridad sobre toda la creación. Dice Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Según estos versículos, hoy Dios ha escogido gobernar y mandar a su creación a través de su Hijo Jesucristo. Según Hebreos 1:2, Dios ha constituido a Jesús como heredero de todo, ya que Cristo es el único verdadero Hijo de Dios. Padre le ha dado todas las cosas. Juan 3:35 ilustra esta verdad adicionalmente.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios ha entregado todo en las manos de Jesús. Una de esas cosas tiene que ver con la autoridad sobre la creación. Leamos Juan 17, versos 1 y 2. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por medio de estos versículos y otros que hemos examinado, podemos aprender que Dios realmente es la fuente final de autoridad. Sin embargo, aprendemos que Él ha dado autoridad a su Hijo Jesús. Él ha entregado las cosas en su mano. Juan 3:35. Pero, ¿cuáles son las cosas específicas que Dios ha entregado en las manos de Cristo? Quiero invitarle a que leamos Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Según lo que acabamos de leer, Jesús tiene toda autoridad. Tiene autoridad sobre todo principado. Tiene autoridad sobre todo nombre. Tiene autoridad sobre todas las cosas que están bajo sus pies. Tiene autoridad porque Él es la cabeza de la Iglesia. Claramente, Jesús tiene toda autoridad. Esta autoridad es algo que Él también reclamó para sí mismo, como lo expresa Mateo 28:18, aclara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces la interrogante ahora es esta: ¿cuánta autoridad tiene Jesús? Él tiene toda. Por ende, al responder la segunda pregunta concerniente a quién es la autoridad en religión, debemos decir enfáticamente que Dios es la autoridad final entre el universo y que Él ha dado esta autoridad a su Hijo Jesús. Como por último punto, hago esta interrogante: ¿cómo se da a conocer esta autoridad? Entonces ahora preguntémonos, ¿cómo se da a conocer esta autoridad? En otras palabras, ¿cómo gobierna Cristo a su creación? ¿Cómo promulga sus leyes para esa creación? Vamos a regresar por un momento a nuestra discusión acerca de los deportes. Digamos que usted o yo participamos en un evento deportivo. Para hacerlo, ¿no tuviéramos que conocer las reglas? Absolutamente. Pero ¿no sería suficiente solamente conocer el tipo de autoridad o cuál es el consejo autoritativo? Necesitaríamos que esa autoridad proveyera alguna clase de comunicación para que sepamos cómo realizar el juego. Entonces, de igual manera, en los asuntos religiosos es absolutamente necesario saber que Dios es la autoridad final. Pero eso por sí mismo no es suficiente. En la carrera de la vida debemos conocer las reglas. Debemos saber lo que Jesús quiere que hagamos. Recuerde lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, debemos conocer las reglas y mandamientos de Dios, es decir, las que Dios ha dado a través de su Hijo. Pero, ¿cómo da Jesús sus mandamientos? ¿Cómo ejercita su autoridad? ¿Cómo nos motiva a hacer algo que quiere que hagamos? ¿Cómo nos comunica su voluntad? ¿Se nos aparece en un sueño? ¿Llena nuestros corazones con un mensaje importante? Ciertamente hubo un tiempo en el cual Dios sí comunicaba su voluntad para los seres humanos en algunas maneras especiales. Por ejemplo, Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente. También se comunicó a través de sueños, como en el caso de Jacob. Una vez durante una fiesta que un rey babilónico patrocinó, Dios usó una mano humana para escribir un mensaje importante en una pared. Yo le pido a usted, respetable hermano y amigo en el Señor, escudriñe la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando cuando Dios me dé la oportunidad de seguir hablando acerca de esta autoridad. Que Dios bendiga su bendita palabra y que usted recuerde que nuestro interés es hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. La Iglesia de Cristo, El Salvador, presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.